A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Cordial saludo para toda la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia y oyentes en general. Bienvenidos a Sin Rodeos, una edición especial sobre temas en derecho médico. Nos acompaña María José Gutiérrez Jovel y quien les habla, April Daniela González, estudiantes de 9º semestre del programa de Derecho Campus Neiva. Como invitado especial tenemos al docente Jesús Andrés Ramírez, quien comunica la asignatura de responsabilidad médica. La responsabilidad médica originaria de los daños generados con motivo de la prestación de servicio de salud ha sido materia de elaboración doctrinal y jurisprudencial durante varios años en Colombia. Queremos tratar un tema que representa uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial, dado su impacto sobre la morbimortalidad de los pacientes, los costos que implica y las repercusiones en la calidad de atención y la seguridad del paciente, IACC. Con esto nos referimos a las infecciones asociadas al cuidado de la salud. De esta manera, en esta ocasión, les traemos unas consideraciones del Consejo de Estado que trata la temática a partir de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2013 por el ponente Danilo Rojas Betancur. Síntesis del caso. El niño Carlos Alberto Rojas Pérez estuvo internado en la clínica Jorge Bejarano del Instituto de Seguros Sociales con diagnóstico de bronconeumonía desde el 18 hasta el 23 de junio de 1999. El 6 de julio siguiente, el menor tuvo que ser hospitalizado de nuevo debido a que presentaba otitis media aguda, bronconeumonía, síndrome broncoobstructivo y enfermedad diarreica aguda, causada por una bacteria de carácter intrahospitalario. Pese a que el paciente recibió tratamiento médico, su estado de salud no mejoró. Por el contrario, continuó deteriorándose al punto que el 23 de julio de 1999 debió ser internado en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hasta el 15 de agosto siguiente, fecha en la cual se ordenó su traslado a piso. En los días posteriores, el niño fue sometido a un conjunto de exámenes que dictaminaron que presentaba una enfermedad motriz cerebral, como consecuencia de una meningitis infecciosa. Lo que dijo el Consejo de Estado en este caso en concreto. La responsabilidad en este caso es una responsabilidad administrativa del Instituto de Seguros Sociales por los perjuicios causados al niño Carlos Alberto Rojas Pérez como consecuencia de la meningitis bacteriana que adquirió y desarrolló mientras estuvo internado en la clínica Jorge Bejarano de esa entidad. Actualmente, la jurisprudencia aplica la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos de la configura, esto es, el daño, la actividad médica y el nexo de causalidad. Daño. La sala para determinar esta responsabilidad se basó inicialmente en identificar si existió un daño antijurídico, ya que la sala tiene acreditado el daño, pues la prueba documental aportada al proceso demuestra que el niño Carlos Alberto Rojas Pérez presenta una enfermedad motriz cerebral, cuadriplegia mixta y regresión en el desarrollo psicomotor, como consecuencia de una meningitis bacteriana que adquirió y desarrolló mientras estuvo internado en la clínica Jorge Bejarano del Instituto de Seguros Sociales. Hecho generador. Se consultó en la jurisprudencia y la doctrina, encuentra que las infecciones nosocomiales pueden causarse por fallas derivadas de la inobservancia de las recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de las mismas,
la vigilancia de los riesgos epidemiológicos y el manejo de los residuos patogénicos. Este caso en concreto debe ser analizado desde un régimen objetivo de responsabilidad, por lo que se tiene así que el Consejo de Estado, si bien no ha desarrollado una dogmática específica aplicable a los casos de daños derivados de infecciones nosocomiales en los que no existe falla probada del servicio, pero sí ha trazado unas primeras pautas para afirmar, según la tendencia del derecho comparado, que estos deben ser analizados desde un régimen objetivo de responsabilidad, que en nuestro caso sería el de riesgo excepcional. Busca un equilibrio entre las cargas procesales del ciudadano y el Estado, pues hay cuestión de poder, que en principio generaba una victimización para el Estado cuando era quien no generaba todos los elementos pertinentes para minimizar el riesgo. Una infección contraída en un centro asistencial, como quiera que en todas estas situaciones, el daño surge por la concreción de un riesgo que es conocido por la ciencia médica, pero que se torna irresistible en tanto su concreción y depende muchas veces de la ineludible mediación del azar, pago de los perjuicios morales y patrimoniales. Consejo de Estado. Régimen objetivo. No ha desarrollado una dogmática específica aplicable a los casos de daños derivados de las infecciones nosocomiales en los que no existe falla probada del servicio, pero sí ha tratado unas primeras pautas para afirmar, según la tendencia del derecho comparado, que estos deben ser analizados desde un régimen objetivo de responsabilidad, que en nuestro caso, como sería el riesgo de excepcional, no es una falla. La Sala descarta la existencia de una falla presunta, con fundamento en que no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas debidamente obraron tienen implicaciones técnicas o científicas, de manera de que no siempre es razonable exigirles que demuestren que el servicio fue prestado adecuadamente para poder exonerarse de responsabilidad. No puede ser calificada como casos fortuitos porque no son ajenas a la prestación del servicio público de salud. Tampoco puede considerarse como la doctrina dominada riesgos del desarrollo, pues en este concepto se refiere específicamente a aquellos eventos que no solo son irresistibles, sino también imprevisibles. Las infecciones intrahospitalarias pueden llegar a ser irresistibles, no son imprevisibles, pues constituyen un riesgo conocido por la ciencia médica y además son prevenibles y controlables al punto de que la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales en los pacientes de un establecimiento determinado es un indicador de calidad y seguridad de la atención. No hay imputación de conducta, ni culposa ni dolosa, porque es una responsabilidad objetiva por un daño antijurídico que se clasifica como riesgo excepcional. Decisión. Por todo lo anterior, la Sala llega a la conclusión de que el riesgo sirve como factor para atribuir jurídicamente responsabilidad a la administración por los daños causados como consecuencia de una infección de carácter intrahospitalario, entendida como aquella que se contrae por el paciente en el hospital o centro asistencial. En este evento, la responsabilidad es de carácter objetivo. En este caso en concreto, se probó a través del dictamen de medicina legal que la meningitis que afectó al niño Carlos Alberto Rojas Pérez y que alteró de forma grave su desarrollo psicomotriz, el cual era adecuado al momento de su ingreso a la clínica Jorge Bejarano, fue causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae multiresistente, que es de carácter intrahospitalario. Por lo tanto, esta circunstancia es suficiente para concluir que el Instituto de Seguros Sociales es administrativamente responsable del daño padecido por la parte actora, pues según ya se expuso, las enfermedades de carácter intrahospitalario son imputables a los establecimientos de salud a título de riesgo excepcional en cuanto se demuestre, tal como sucede, que entre estas existe un nexo de causalidad.
A continuación tenemos unas preguntas para nuestro invitado Jesús Andrés Ramírez, enfermero y abogado de la Universidad Surcolombiana, doctorado en Derecho, Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Médico, Universidad Externado de Colombia, especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud, egresado de la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano y Universidad Surcolombiana, miembro fundador del Colegio de Abogados en Derecho Médico, docente universitario, litigante y perito en responsabilidad en salud. Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia, muy agradecido y muy complacido nuevamente por estarlos acompañando en esta edición especial de Sin Rodeos, que tiene que ver con Hablemos de temas de responsabilidad médica. Para empezar, queremos preguntarle a usted, ¿qué son las infecciones intrahospitalarias? Bueno, muy bien, en términos muy prácticos, muy sencillos, las infecciones intrahospitalarias, antiguamente conocidas como infecciones nosocomiales y actualmente conocidas como infecciones asociadas al cuidado en salud o IACS, son aquellas infecciones que se contraen dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, en ese orden de ideas, el paciente al momento de ingresar a la institución no presenta signos ni síntomas que pueda presumir que tenga una infección, como lo es, por ejemplo, fiebre, malestar general, decaimiento, entre otros, y 72 horas posterior al ingreso empieza a presentar esta sintomatología. También puede presentarla 30 días después del egreso hospitalario, cuando el paciente ha estado internado, 3 meses después de un procedimiento quirúrgico o incluso un año después, cuando estamos hablando de cirugías en donde se insertan dispositivos especiales como válvulas, entre otros, al interior del cuerpo. Otra pregunta que tenemos para usted, doctor, y es que quisiéramos saber si cualquier médico puede estar involucrado en un proceso de responsabilidad. Bueno, frente al tema puntual de responsabilidad en infecciones intrahospitalarias, lo primero que hay que tener en cuenta es que el tratamiento ha sido diferente entre la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción ordinaria civil. El caso que ustedes presentaban hace un rato era respecto a un caso sucedido donde participan entidades públicas y por lo tanto se adecua al régimen previsto por el Consejo de Estado. En ese sentido, lo que podemos decir es que opera algo que son las obligaciones de resultado, o por lo menos aquí se evalúa la responsabilidad como responsabilidad objetiva. Bien lo dijeron ustedes, bajo la teoría del riesgo excepcional, en este caso del riesgo ALEA o riesgo al azar, donde sabemos que en efecto las infecciones están ahí, propio en el ambiente hospitalario, pero que el paciente no tiene ni por qué resistir, ni por qué tolerar este perjuicio y que también la institución, pues por supuesto, debe demostrar que el usuario no se contagia al interior de la institución. Lo segundo es, frente a las clínicas privadas, aquí cambia un poco el régimen de responsabilidad, porque ya no es un régimen de responsabilidad objetiva, sino que prácticamente hoy día estamos aplicando un régimen de responsabilidad subjetiva presunta, en donde lo que hay es que se debe probar una culpa, pero esa culpa, al ser presunta, se invierte la carga de la prueba y es el demandado, en este caso la clínica, el prestador de salud, quien debe desvirtuar que dicha infección se produjo al interior de la institución y que fue diligente y cuidadoso en sus obligaciones organizacionales. Frente a la pregunta puntual de si un profesional de la salud puede verse involucrado, vamos a decir que difícilmente podemos identificar que un profesional o que una persona en particular fue la que pudo haber contagiado esto. ¿Por qué? Porque como lo explicábamos, estos microorganismos, como el caso de la Klebsiella pneumoniae, en este caso, están presentes en el ambiente hospitalario. Entonces están presentes en el suelo, están presentes en las paredes, están presentes en los uniformes, pueden estar presentes en un equipo que no quedó adecuadamente esterilizado. Entonces, en ese orden de ideas, aplica un poco más lo que llamamos la responsabilidad organizacional, en donde los que están llamados a reparar son las personas jurídicas más que las personas naturales. Doctor, ¿cómo se configura la responsabilidad? Bueno, muy bien, como lo decíamos hace un rato, dependiendo del régimen de responsabilidad, si estamos en lo público o en lo privado, vamos a ver que operan diferentes elementos. En el público, pues básicamente tenemos el daño, el nexo causal y el hecho generador. Aquí no hablamos como tal de falla en el servicio, porque cuando hablamos de falla en el servicio, hablamos de un régimen de responsabilidad subjetiva. ¿Listo?
Entonces, en ese orden de ideas, en este sentido, poco importa probar si hubo diligencia de cuidado, si al final lo que se demuestra es que el paciente en efecto se contagió al interior de la institución de salud. Por otra parte, la manera en cómo se configura en las entidades privadas y los elementos también son el daño, el nexo causal, el hecho generador, pero además de eso tenemos la imputación, donde habrá que probar la culpa, y en ese sentido esa culpa pues tendrá que ser muy seguramente por violación a reglamentos y protocolos o por negligencia, que son las principales causas asociadas a las infecciones intrahospitalarias. Doctor Jesús, para finalizar, quisiéramos que nos dijeras por qué es importante este tipo de decisiones judiciales para la comunidad en general. Bueno, pues digamos que son muy importantes en la medida que partimos de una premisa muy básica, y es que es lo mínimo que espera todo paciente cuando ingresa a una institución de salud, y lo mínimo o lo más básico que se espera es que no salga peor de lo que ingresó. Y en ese sentido, pues las infecciones intrahospitalarias es una situación que es conocida por los prestadores, pero que lógicamente el paciente no tiene por qué tolerar adquirir una infección. Y es un tema que tomó muchísima relevancia ahora mismo con todo lo que ha pasado con el COVID-19, donde lastimosamente algunos prestadores hacían muchas veces la internación de pacientes simplemente con sintomatología presuntiva, y muchas veces no se tenía la precaución de las pruebas confirmatorias, muy seguramente porque al inicio de la pandemia no eran tan oportunos los resultados, y lo que sucedía era que el paciente pudo no haber llegado contagiado, sino que adquiría la infección dentro de la institución de salud, y en algunos casos pues el desenlace es muy triste porque termina con la muerte del paciente. Entonces es muy importante eso. Y lo segundo es que también el Consejo de Estado dio un llamado muy importante al legislativo para que entrara a crearse un fondo común de reparación para este tipo de víctimas, tal como lo tienen en el modelo francés, en donde es claro que debe existir un mecanismo de reparación idóneo, eficaz, que no tenga que someterse a todo este trámite judicial, pero que lastimosamente en nuestro país no lo hemos podido evidenciar. Entonces, en esa materia es muy importante. Y lo segundo es porque toda víctima que se crea con el derecho y que esté dentro del tiempo para iniciar la acción judicial, si fue atendido por una entidad pública, son 2 años el medio de control de reparación directa, al día siguiente de haber adquirido o de tener conocimiento de que se padeció ese daño por la infección intrahospitalaria, y en el caso de la responsabilidad civil, hasta 10 años, en el caso de responsabilidad civil extracontractual, si se demuestra que hubo daños a partir de ese contagio por infección intrahospitalaria. Muchas gracias, doctor Jesús. Ha sido un placer tenerlo aquí en el programa. Esperamos nos veamos en una próxima. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y esperamos continuar con estas ediciones especiales aquí en Sin Rodeos sobre Hablemos de Responsabilidad Médica. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.